Bueno, pues comenzamos con la segunda mesa. Yo creo que antes, como se ha hecho, hay que replicar un aplauso para nuestras ponentes y nuestros ponentes. Vamos a presentar Orgullo y Prejuicio, que se estrenará el próximo 6 de octubre, Día del Cine Español, además, o sea que es un día de celebración. Nos acompañan en esta mesa Ana Ramírez, que es la Production and Casting Lead de Audible. ¿Cómo estás, Ana? Encantada de estar aquí. Con esto entre las manos, por supuesto. Vamos. Y con ellos más todavía. En el extremo de la mesa, Mar Abad, que es la directora de esta ficción sonora, que además ya estamos curtidos en 1000 batallas. ¿Qué tal, Mar? ¿Cómo estás? Hola, encantada y muy feliz de estar con vosotros. Y en el centro de la mesa, los protagonistas de Orgullo y Prejuicio, Georgina Amorós o Mar Ayuso. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contentos de estar aquí. Hombre, Muy bien. Mr. Darcy y Elizabeth. Vamos a empezar por vosotros. Cuando os proponen ser Mr. Darcy y Elizabeth, ¿qué? Georgina. Pues, joder, mi sueño, ¿no? Ser Keira Knightley, o sea, ojalá en alguna vida ser Keira Knightley. Claro, yo es que la referencia que tenía, o sea, que más me marcó en toda mi vida fue la película, antes que la novela, que la leí más adelante cuando era más adolescente, pero lo primero la película, y yo estaba completamente obsesionada con ella, sobre todo, pero con la historia también. Y nada, luego descubrir esta adaptación que además es como muy moderna, o sea, es muy fiel a la original, pero a la vez ese carácter atemporal de Elizabeth, ¿no? Con su audacia y con su ironía, está súper presente en esta adaptación. Entonces, pues un sueño. ¿Y Omar? Sí, yo igual. Muy apetecible hacer un personaje tan icónico como el señor Darcy. Yo también tengo el recuerdo de la primera vez que vi la película en casa, era muy pequeño, no entendí nada. He descubierto al releer ahora la versión que hicieron para nuestra ficción sonora, porque es una historia que entraña muchas cosas que siguen incluso a día de hoy en el tejido emocional de cómo nos vinculamos los unos con los otros. Y hombre, cuando además me enteré que Georgina era la actriz que iba a hacer de Elizabeth, me puse muy contento porque el 50% del trabajo, que es tener un vínculo, ya estaba hecho, o sea que fue muy guay. Qué bien. Bueno, vamos a enmarcar todo esto, Ana, porque estamos en el 250 aniversario de la escritora de Jane Austen y esto forma parte de un lanzamiento global de Audible. Entonces, explícanos si quieres cómo es la estrategia marco del lanzamiento de Orgullo y Prejuicio en España. Pues justo, como has dicho, que como se cumple el 250 aniversario del nacimiento de la autora, era un momento ideal para darle una nueva vida a este clásico. Como ellos han dicho, que lo han explicado estupendamente, obviamente existe la novela, existe la peli y además coincide que se cumplen 30 años de la serie de la BBC. Entonces, considerando todo eso, pues bueno, era el momento idóneo para darle una nueva vida y convertirlo en una ficción sonora. Porque igual que ellos han comentado que conocen, o sea, llegan a Elizabeth y al señor Darcy a través de la película con Keira Knightley, habrá mucha gente que descubrirá Orgullo y Prejuicio a través de la ficción sonora y vosotros dos, o sea, el día de mañana dirán, pues yo lo conocía a través de Omar y a través de Georgina. Además, la idea es que en menos de un mes van a lanzarse todas las versiones europeas, cada una con su cast. Es decir, en cada país hay una Lizzie y un señor Bennet diferente. Uy, un señor Darcy diferente. Entonces, si se lanza, pues eso, nosotros salimos el 6 de octubre y se lanza en inglés, español, italiano, alemán y francés. Madre mía. O sea, que es una producción internacional. Por cierto, Mar había dirigido ya algún título para Audible, este quizás es el primero internacional. ¿En qué se diferencia este proyecto de lo que habías hecho antes? ¿Qué características tiene Orgullo y Prejuicio al ser internacional que lo hacen diferente? Yo creo que ahí había un reto muy interesante y es que la novela es un clásico victoriano, es británico, tiene un pulso y un carácter claramente anglosajón, pero nosotros teníamos que hacerlo un poquito más latino, un poquito más nuestro y además, aunque es una historia que transcurre en el siglo XIX, necesitábamos traerla hoy porque decimos, hay mucho que se cuenta que es eterno y universal, pero no podemos olvidar dónde vivimos y el momento en el que vivimos. Y eso yo creo que era lo más interesante, ¿no? Ya te voy a frenar. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se latiniza Orgullo y Prejuicio?
justo era lo que iba a decir, con Omar y con Georgina, que son tan cercanos, que son tan nuestros, tan de hoy, que tienen el ritmo actual, pues ya, eso ya lo teníamos, ¿no? O teníamos, por ejemplo, una Lizzie que es astuta, inteligente, lo teníamos, ¿no? O sea, ya eso, esa parte del personaje ya estaba. Entonces solamente tienes que coger ese alma, ese espíritu de lo que escribió Jane Austen y hacerlo con nuestra vida de hoy, nuestras personas de hoy, nuestros ritmos, nuestras músicas de hoy, aunque recuerden al pasado. Es un equilibrio del pasado, de la actualidad y de lo eterno. Eso es curioso, ¿no? ¿Qué elementos de vuestros personajes, Omar, Georgina, creéis que siguen vigentes, que hoy tienen algo que decirle a las generaciones de 2025? Bueno, es que... Micro. Creo que hay muchas cosas que hacen que esta novela de Jane Austen sea como muy actual. Creo que claramente, y más en el Elizabeth, está esta cosa de que todos alguna vez hemos sentido que queremos romper con lo que se supone que debemos hacer, ¿no? Como que hay un camino marcado que nos ha marcado, ya sea por género, por educación, por la familia de la que venimos, que es un camino que se supone que tenemos que seguir, y siempre romper con eso pues supone, ¿no?, tener que levantar la voz, y es un enorme esfuerzo, ¿no? Y creo que eso es algo que también es muy propio de Elizabeth, que quiere romper con eso, y ella no se quiere casar, y ella quiere otra vida, y está muy confundida también, y creo que también todas esas capas que tiene de no saber muy bien, de equivocarse, de luego también poder recular, ¿no? Creo que eso también lo hace muy actual, en el sentido de que creo que todos tenemos muchas capas y nos equivocamos, y no siempre lo tenemos todo súper claro y vamos a machete con eso, ¿no? ¿Y el señor Darcy, cómo de victoriano es o cómo de moderno es, de contemporáneo? Pues me imagino, o quiero imaginarme, que hace 250 años sería mucho más heavy lo que te voy a decir, pero al final creo que los hombres, y es una generalidad, esclavos de la masculinidad hegemónica, tienen el sistema emocional muy... no sé si desconectado, pero cuesta identificar las emociones y expresarlas. Y creo que el señor Darcy es esclavo de esta condición, y es lo que le hace ser... bueno, que de primeras lo conoces y piensas que es un imbécil. Y tiene que ver con esto, por una obsesión con no mostrar la vulnerabilidad, con tener todo el rato el control de las situaciones y de las relaciones, y por estar distanciado de todo lo que sucede. Y creo que eso, en menor medida, pero creo que también está en la sociedad de hoy. Y hay mucha ternura en identificar lo que hay detrás de este tipo de personalidades que están tan bloqueadas. Antes apuntaba alguna cosa, Mar, pero como eres la casting lead, te voy a preguntar, Ana, ¿por qué? ¿Por qué Omar y por qué Georgina? ¿Cuáles son los valores que incorporan a un proyecto como este y que a Audible le sirve, ¿no?, como activo para lanzar Orgullo y Prejuicio? Pues nosotros, cuando a la hora de decidir el casting, lo primero en lo que nos fijamos es la audiencia a la que queremos dirigir el título. Entonces, en este caso teníamos claro que tenía que tener un enfoque más fresco, un enfoque un poquito más nuevo. Y por eso, y que además fuera representativo del mundo actual. Entonces, claro, fueron ellos. O sea, directamente llamamos a Georgina, llamamos a Omar, ellos nos dijeron que sí, se embarcaron en esta aventura con nosotros. Y entonces, claro, nosotros estábamos encantadísimos. Además, bueno, ya escucharéis el resultado el día 6, pero lo que tiene además esta adaptación de particular es que escuchamos los pensamientos de Lizzie. Entonces, claro, Lizzie lo que hace es que te coge de la mano y te guía por su mundo, entonces tú vives su mundo con ella, escuchando lo que está pensando ella, lo que está sintiendo ella. Entonces, esa parte de las dos voces es muy bonita. O sea, es muy bonita, y es como... Tú a ella la quieres desde el primer momento. Entonces tú dices, yo, Lizzie, a donde tú me lleves, allá voy. Entonces, por eso, la verdad, estamos súper contentos. Contemos alguna particularidad de esta producción, porque, claro, la adaptación ha sido escrita por Lulu Raxa, el diseño sonoro es de Brain Audio, la banda sonora es de Morgan Kibbe, el sonido de Dolby Atmos, pero, claro, todo esto, Mar, venía después de vuestro trabajo actoral, ¿no? Toda la ambientación venía después.
Y en este caso, no como con Javier Rey, que trabajó un poco más solo al ser un protagonista más único, sí que ha habido interacción, creo, en la grabación entre los actores, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo? Pues una de las cosas más bonitas de esta ficción sonora es que desde la guionista Lulu, que trabaja mucho para audiovisual y trabaja también para teatro, y eso se veía en la forma de concebir la historia. No era una guionista de audio al uso, y entonces esas mezclas siempre resultan interesantes, porque cuando pasa por tus manos y tú dices, lo tengo que hacer en audio, pero tiene esa maravilla del teatro, tiene también esa sabiduría del audiovisual, eso hacía también que la visión fuese bastante completa. Y luego una cosa que es preciosa de esta ficción sonora es que hay muchísimos personajes, hemos trabajado casi con 40. O sea que eso para una ficción sonora es muchísimo. Y aunque hay algunos más protagonistas, otros menos, pero todos tienen un papel fabuloso, imprescindible para configurar ese mundo que es el mundo nuestro, el mundo de todos, de los amigos, de la familia, de quien te gusta, de quien no te gusta, y crear esa armonía. Y bueno, muchas veces, como ya hemos oído antes, graba cada actor solo esa complejidad de ahora hay que armar el puzzle y tener clarísimo cuál es la personalidad de cada uno, luego cómo los vamos a juntar, que quede clarísimo la intención de este, del otro. Hacer esa magia yo creo que es lo más bonito y es imprescindible en las conversaciones anteriores, en los ensayos, entre todos se va tejiendo ese nuevo mundo que se forma y luego llegas a la grabación y surge algo muy bonito, ¿no? Donde cada uno aporta esa parte del puzzle. He oído que incluso hubo un momento de risas improvisadas entre vosotros que de repente y se ha quedado en el montaje final. Sí, me dicen. Lo del bollicao, pero sin el bollicao. ¿Qué es eso del bollicao? Tenéis que contarlo. No, porque la adaptación terminaba con una escena de cama como de que ya están juntos y se despiertan por la mañana y era muy escueto el texto. Y le añadimos, no sé qué le añadimos, no me acuerdo, pero ya de coña metimos como que ella me decía, vete por un bollicao, le decía yo, tráeme un bollicao, no es una tontería. Yo quiero añadir, si puedo, ¿Sí? que Mar, a mí ha sido muy guay trabajar con Mar porque es una apasionada del audio y desde la primera llamada que tuvimos con ella para hablar del proyecto, yo ya lo vi y eso nos ha facilitado mucho, a mí al menos, que nunca había hecho una ficción sonora, me facilitó mucho el proceso. Qué maravilla. Yo quería contar, si os parece bien, esa pequeña anécdota que es de lo más brillante que ha ocurrido, es ese final. En guión lo fuimos siguiendo. Por supuesto, siempre hay ese margen de mejora, que es todo lo que aportan ellos, cambiando palabras, incluso cambiando intenciones. Pero al final, después de una grabación larguísima, de muchos días, de meternos muchísimo, teletransportarnos a esa época, ellos cuando acabaron y en esa escena final y estaban juntos grabando, ya acabamos todo lo que había en el guión y de ellos surgió, de su complicidad y de estar ya tan metidos y tan divertidos con la historia, surgió una cosita. No venía en guión, pero fue tan bonita que dijimos, se queda. Así que tenemos un final precioso que escucharán. Solo esa para España. aportación Solo de para ellos. España. Claro. ¿Cómo fue esa grabación? Describidme la grabación, los recuerdos que tenéis, ¿no? De grabar entre vosotros y sobre todo un poco lo que también decíamos en la mesa anterior, ¿no? ¿Qué ocurre con el cuerpo cuando tu única herramienta es la voz? Pues es como aprender a tocar otro instrumento, ¿no? Porque al final cuando tú interpretas para la cámara, pues tienes muchos apoyos, como puede ser un gesto, una pausa, una mirada, y aquí no cuentas con nada de eso, entonces todo lo tienes que expresar simplemente con la voz. Y fue muy divertido, también fue un reto porque yo además grabé de las primeras, sí que grabamos escenas juntos pero con otros personajes, ¿no? Entonces las otras escenas con otros personajes yo iba leyendo las frases, imaginándomelas en mi cabeza y iba diciendo solo mis frases, entonces también interpretar así sin nadie que te dé la réplica es un poco de Lulu, ¿no? Es un poco como, pues un poco raro, entonces pero fue muy divertido la verdad y creo que
el cuerpo es lo que tú dices, se pone como mucho más a la disposición de poder contarlo todo a través de solo la voz, modulando, ¿no? Como... Entonces eso fue muy bonito y además siempre una cosa que Mar tenía muy clara y que creo que es un acierto es que quería que fuera muy natural y muy actual. Entonces eso lo tuvimos muy en cuenta y no queríamos que se fuera hacia un lugar un poco más teatralizado, ¿no? Como que por ser ficción sonora eso no implicaba eso. O sea, queríamos que fuera como si tú estuvieras viendo una película pero solo la escucharas. Entonces, bueno, no sé, trabajando muy desde ese lugar y desde pues también estar presentes con lo que había. Me parece súper difícil lo que habéis dicho de que la cosa sea, de que la producción sea fiel al contenido original o al guión que llega desde Internacional, que es una historia de hace un par de siglos, y a la vez modernizarla, ¿no? No sé cómo te has llevado, Mar, con las palabras, con la entonación, con ser del siglo XVIII y XXI a la vez, prácticamente. Ahí eso también lo íbamos trabajando en el momento, porque trabajábamos con una traducción y a veces cuando decíamos, uy, esto se nos está yendo demasiado al pasado, intentábamos actualizarlo un poquito, pero tampoco que se nos fuese de madre, porque entonces no estábamos en el siglo XIX, estábamos en la actualidad. O sea que siempre es como ese equilibrio que sea de ahora, pero que también sea de antes. Así era como lo trabajábamos. También a nosotros de alguna manera nos ayudaba el lenguaje para componer a los personajes. Hay algo en cómo estaba escrito que nos daba las normas del trato social de la época que creo que es importante, con independencia de que cambiáramos palabras que eran demasiado enrevesadas para el lenguaje actual. Sí que la manera en la que hablan entre ellos los personajes, según sea de hombre a hombre, de mujer a mujer, de madre a hija, para nosotros era importante hacerlo desde ahí para ser personajes del siglo XIX. Y iba a decir algo y se me ha ido. Esto. Muy bien. Y cuando habéis escuchado, quienes habéis escuchado ya el resultado final, ¿cómo es? Ahora vamos a escuchar un fragmento, lo vais a poder escuchar aquí todos y todas, pero bueno, quiero un adelanto de sensaciones. Ha quedado muy bonita. Ha quedado muy bonito. Muy bonito, muy real. Ellos están fantásticos. Ellos y todo el cast. O sea, quiero decir, obviamente ellos están a la cabeza, pero hay un casting coral, porque, como ha dicho Mar, hay más de 40 personas. Entonces, y queda muy bonito, muy real, muy apetecible. O sea, tú te lo pones y dices, siguiente, 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 y te comes las 5 horas casi sin enterarte. Mar. Sí, bueno, y desde luego, desde el punto de vista de Audible, de verdad que muchísimas gracias por poner a tantos personajes, tantas personas, tantos ambientes, porque eso es una rareza en las ficciones sonoras. Es mucho más fácil que haya pocos personajes porque es más controlado. Y esto era un reto grandísimo que al principio cuando veías el guión decías, ay, mi madre, la que vamos a liar aquí. Bueno, pues esos ambientes que hay en bailes, en salones, se consiguen. Estuvimos un día entero grabando extras, que es toda esa gente que está bailando, que está cotorreando en las fiestas. De verdad que hemos intentado que haya mucho cuidado, todos los ambientes que aparecen. Hay mucho de ese murmullo real de buscar personas que realmente estaban hablando como si estuviesen en una fiesta. O sea que, bueno, todo está construido de verdad con mucho cuidado. Claro, ese murmullo tiene que estar en español y en planos de fondo del audio, ¿no? Para que se distinga, pero que sea un sonido reconocible para alguien que habla esta lengua, ¿no? Qué interesante. Bueno, vamos a escuchar enseguida un fragmento de Orgullo y Prejuicio. Lo mismo que decíamos antes. Pensad preguntas para nuestro panel, porque después del fragmento vamos con las preguntas. No miréis a Omar, que está nervioso. Antes de escuchar el audio, no pasa nada. Vamos con ello. Adelante, compañeros. Señorita Bennet. Señor Darcy. He luchado en vano. No aguanto más. No puedo seguir reprimiendo mis sentimientos. Permítame decirle que la admiro y la amo ardientemente. Aunque me siento así desde que nos conocimos, he luchado contra ello con todas mis fuerzas. Las diferencias sociales entre nosotros son tan marcadas que nadie, ni mis amigos, ni mi familia, ni por supuesto yo, podría estar nunca a favor de nuestra unión. Pero por mucho que intente dominar mis emociones, sigo sintiendo por usted una pasión que no he sentido por nadie. Y dudo que vuelva a sentir. No se puede hacer nada.
Debo pedirle que acepte ser mi esposa. Creo que la costumbre en estos casos es mostrar cierto agradecimiento por los sentimientos expresados, aunque no sean correspondidos. Pero no puedo. Nunca he buscado su aprobación, y usted me la ha otorgado muy en contra de su voluntad. Lamento el dolor que haya podido causar. Ha sido de forma involuntaria y espero que sea por poco tiempo. Y esta es la única respuesta que puedo esperar. ¿Puedo preguntar por qué me rechaza con tan escasa cortesía? A mí también me gustaría preguntar por qué, con un deseo tan evidente de ofenderme, ha decidido decirme que le gusto en contra de su voluntad, de su sentido común e incluso de su forma de ser. ¿No disculparía eso mi descortesía, en caso de haberla mostrado? Pero la provocación va más allá y lo sabe. Si mis sentimientos no estuvieran claramente en contra de usted, si fueran de indiferencia o incluso favorables, ¿cree que podría considerar la tentación de aceptar al hombre que ha arruinado la felicidad de la hermana que más quiero? ¿Acaso puede negarlo? No, no tengo intención de negarlo. Hice todo lo que estuvo en mi mano para separar a Bingley de su hermana, y me alegro de haberlo conseguido. Me he portado mejor con él que conmigo mismo. Mucho antes de eso, ya me había formado una opinión sobre usted por el relato que oí de boca del señor Wickham. ¿Qué gesto de amistad ficticio puede alegar para defenderse? Se interesa mucho usted por los asuntos de ese caballero. Cualquiera que conozca sus desdichas se interesaría por él. ¿Sus desdichas? Sí, ha sufrido muchas desdichas, ya lo creo. Y por su culpa. Usted es el responsable de su pobreza actual y aún así es capaz de despreciarlo y ridiculizarlo. ¿Y esa es la opinión que tiene de mí? Gracias por expresarla tan abiertamente. Según usted, mis defectos son gravísimos. Aunque puede que esos agravios se hubieran pasado por alto si no hubiera herido su orgullo con mi sincera confesión de los recelos que durante tanto tiempo me han impedido tomar una decisión. Si hubiera ocultado mi conflicto y la hubiera halagado, quizás ahora hablaría de otra manera. Pero aborrezco la hipocresía. No me avergüenzo de los sentimientos que he manifestado. Eran naturales y legítimos. ¿Acaso esperaba que me alegrara por su inferioridad social? ¿Que me felicitara ante la perspectiva de tener unos parientes cuya posición en la vida está tan por debajo de la mía? Se equivoca, señor Darcy. Su forma de declararse no me ha influido más que para ahorrarme el mal rato que habría pasado al rechazarlo si su conducta hubiera sido más caballerosa. Desde el principio, incluso desde el instante en que le conocí, sus modales me impresionaron por su arrogancia, su engreimiento y su desprecio egoísta por los sentimientos ajenos. No hacía un mes que le conocía cuando supe que era el último hombre en la tierra con el que me casaría. Ha dicho suficiente. Comprendo a la perfección sus sentimientos y solo me queda avergonzarme por los míos. Perdóneme por haberle robado tanto tiempo. Y acepte mis mejores deseos de salud y felicidad. Bueno, hay un peso, una cadencia, una pronunciación. Reacciones, Georgina, Omar. Micro. A ver, quiero decir, es un fragmento intenso. No todos los fragmentos son tan intensos, ¿no? Pero qué chulo, qué bien, que, no sé, ¿qué os ha parecido a vosotros? Es muy guay el diseño sonoro, ¿eh? Sí. Muy chulo. ¿Qué os trae a la cabeza escucharlo sobre la grabación, ¿no? Estaba buscándolo como la pantalla, es raro, ¿no? Pero es como reprogramar el cerebro y de repente mola mucho porque es como leer un libro, como que dejas mucho más espacio a la imaginación, ¿no? Como que te vienen imágenes, pero no necesariamente las que te ponen delante. Y creo que en una época de que estamos sobreestimulados, de repente poder imaginar y utilizar el cerebro me parece revolucionario, no sé. Justo una cosa que ha dicho Georgina de que te vienen imágenes, justo eso era lo que me gustaría comentar, porque como antes hemos estado hablando también del audio, los que estamos enamorados del audio,
no tiene limitaciones. Cuando estamos escuchando, cuando los escuchábamos a ellos, no le estábamos viendo los gestos. El gesto que vemos en visual, audiovisual, no se oye, el gesto sonoro. No estábamos viendo a Georgina, no estábamos viendo a Omar, no estábamos viendo esa incomodidad. Se transmite perfectamente esa interpretación. O sea, que yo creo de verdad que no tenemos que ver el audio como si fuese pues, una peli donde hemos apagado la pantalla. No, también estamos viendo imágenes, solo que esas imágenes son las que nosotros construimos y además, fijaos qué bonito, se construyen con sonidos, con silencios, con músicas, con respiraciones. Por lo tanto, no pensamos en el audio como limitación, ¿verdad? Sino otra manera de contar historias, que es como cuando ves a una amiga y te cuenta, pues es que ha pasado no sé qué. Es lo mismo, son las historias que oímos todos los días de las personas que más queremos. La pasión de Mar, ¿eh? Que me decía Omar antes que la primera llamada lo notó, es que es una apasionada. Preguntas para el panel. ¿Quién tiene preguntas sobre Orgullo y Prejuicio? Venga, que antes ha habido un montón y ahora no lo podéis dejar mal. Lo hemos contado muy bien. No, fíjate que yo, antes cuando decías lo de... A mí es que me genera mucha curiosidad el proceso, el momento de grabar, ¿no? Cuando decías lo de las escenas de baile, los murmullos... tengo curiosidad con los cuerpos, que es una cosa que se ha quedado antes por contestar. O sea, ¿el actor tiende a mover el cuerpo cuando está actuando solamente con la voz? Sí, pero hay veces que incluso es necesario. Antes preguntabas qué pasa con el cuerpo cuando solo tienes la voz. El cuerpo se pone absolutamente al servicio de la voz. Hay veces que para que la voz se coloque en un lugar, lo beneficioso y lo interesante es que el cuerpo esté quieto, y hay veces como una escena en la que hay un diálogo entero bailando, que es el baile mítico de la peli y tal. ¿Esto cómo lo hicisteis? Pues simulando un poco que bailábamos. Claro. El cuerpo te lleva a que la voz sea de una manera u otra, a que las respiraciones, a que el coger aire sea de una manera u otra. Entonces el cuerpo, en vez de ser un elemento expresivo, es una herramienta más para otro elemento expresivo, que es la voz. Hemos dicho que es un lanzamiento internacional. Vamos a tener versiones en varios idiomas, de varios países. Yo no sé si tenéis curiosidad por escuchar a la Elizabeth de Francia o al Mr. Darcy de Italia. El Mr. Darcy de Inglaterra es Harris Dickinson. Me encanta decirlo. ¿Nos quieres decir algo? Estaba por aquí el otro día. Podríamos haber propiciado un encuentro. Creo que mi voz ha expresado todo lo que quería expresar. Le admiro mucho, es un gran actor. No, sí, entre otras cosas. Todo bien. ¿Tenéis alguna pregunta antes de que terminemos? Yo veo timidez más que falta de preguntas, ¿eh? Pero bueno. Ah, mira, por ahí tenemos una. Adelante. ¿Cómo sentís? O sea, habéis nacido ya con la película, lo habéis dicho, pero ¿cómo sentís interpretándola? O sea, ¿habéis encontrado tu matiz en el personaje que no habíais visto antes? ¿O os habéis simpatizado más? ¿Habéis lo contrario? ¿Habéis dicho, en realidad mi personaje y yo no nos parecemos en nada? ¿Cómo sentís ahora que lo habéis interpretado? A mí con Darcy me ha pasado un poco algo de lo que habla la novela, que es convertir los prejuicios en comprensión y el rechazo en ternura. O sea, el ver a una persona y en vez de directamente ya juzgarla por lo que veo o lo que yo interpreto de esa persona, ver más allá y sentir la ternura que hay en entender que una persona tiene un contexto y que viene de un sitio, y eso explica cómo se relaciona con el mundo y con los demás. A mí algo que, bueno, como he dicho antes, me sorprendió mucho, que sí que recordaba de la película, pero todavía ¿no? Como fue más claro, fue la ironía y el humor de Elizabeth. Es que es súper actual, o sea, era como hablar con una amiga, ¿sabes? Y ese lenguaje, esa forma de expresarse, no sé, como que la hacía muy cercana y me sorprendió mucho. ¿Alguna cosa más? Y la señora Bennett es mi madre, o sea, yo escuchando a la actriz que la grabó, mi madre es así, o sea, quiero decir que es que cambian los contextos, cambian los decorados, pero las personas y las personalidades siguen siendo las de hace 250 años. Por eso es un clásico, porque permanece totalmente. Pues recordamos, Ana, las coordenadas, 6 de octubre, ¿no? 6 de octubre,
Georgina y Omar, Orgullo y Prejuicio, solo en Audible. 5 horas que se pasan. 5 horas que no os vais a enterar. Un viaje de Nada. Madrid a Donosti. Nada, no vais a querer, o sea, lo vais a escuchar del tirón. Pues Mar, Omar, Georgina y Ana, muchísimas gracias por venir y presentarnos Orgullo y Prejuicio. Que vaya fenomenal el estreno. Muchas gracias y gracias a todos y a todas.